Hola, hola, bienvenidas. En esta mini clase te voy a contar todo lo que necesitas saber para formular preguntas correctas en inglés. ¿Te quedás? Hola, hola, bienvenida. Bienvenida a esta mini clase. Hoy vamos a trabajar en preguntas. Este es un tema que me piden un montón porque siempre hay muchas dudas a la hora de formular preguntas correctas en inglés. Así que hoy vamos a estar trabajando con dos tipos de preguntas y los tips más importantes que necesitas saber para formular estas preguntas de manera correcta. Así que si estás lista, ya empezamos. Bueno, como te decía recién, en inglés hay distintos tipos de preguntas. Hoy vamos a estar trabajando con dos de ellos. Las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que en inglés se llaman yes-no questions y que pueden responderse con dos palabritas, yes o no. Por ejemplo, si alguien te pregunta, do you like chocolates? Vos vas a contestar yes o vas a contestar no, si te gusta o no te gusta. Ahora, un tip importante a recordar, si estamos contestando nosotras, es que el inglés a veces suena un poco rudo o no demasiado amable si contestamos solamente sí o no. Entonces, a veces se espera una respuesta un poquitito más larga, como por ejemplo, en el caso de la pregunta anterior, yes, I do, o no, I don't like chocolate. Este sería un ejemplo de pregunta cerrada, como te decía recién. También existen las preguntas abiertas. Estas preguntas en inglés se llaman WH questions porque en su mayoría empiezan con palabritas que comienzan con estas dos letras, la W y la H. Y son preguntas que buscan una respuesta un poco más completa. Entonces, un ejemplo podría ser, where do you live? En este caso, la persona no nos va a poder contestar yes o no, nos va a tener que contestar con el país, la ciudad, donde vive, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar un poquitito ahora con algunas de las palabras que pueden comenzar este tipo de preguntas. La primera que tenemos es what. What es una palabra que vamos a usar para preguntar por cosas, por objetos, por acciones también. En el caso de combinarlas con otros sustantivos, también podemos preguntar por color, por comida, hasta por la hora, ¿sí? Si decimos, por ejemplo, what color, what food. En español esta palabrita significa qué. Y bueno, un ejemplo podría ser, what food do you like? Otra, bastante similar, es which. Pero en el caso de which, también la vamos a usar para personas, para preguntar por cosas, para preguntar por objetos, pero cuando tenemos una opción, cuando se nos dan opciones. Por ejemplo, which food do you like? Pasta or vegetables, ¿sí? En este caso tenemos que elegir, digamos, entre una opción o la otra. Por eso es que usamos esta palabrita which. También tenemos where. Where lo vamos a usar para hablar o para preguntar por lugares, ¿sí? En español significa dónde. Y podemos decir, where do you, o where did you study nutrition, ¿ok? También tenemos when, bastante similar, pero lo vamos a usar para preguntar por algún momento, ¿sí? Tiempo. No por la hora, porque para eso usamos what time, pero para algún momento. Por ejemplo, when do you eat breakfast? ¿Ok? In the morning. En este caso nos van a contestar con el momento, ¿sí? No con la hora. Otra palabrita que tenemos también es who. Who la vamos a usar para preguntar por personas. En español significa quién. ¿Ok? Por ejemplo, who did you see at the hospital? ¿Ok? Bueno, otra similar a who, pero que tiene otro uso, es whose. Y la usamos para preguntar por posesión, ¿sí? Por ejemplo, whose is this lunch? ¿Ok? Y nos van a contestar con el dueño, a quién le pertenece, ¿sí? Porque en español significa de quién. Y
También otra es why. Why la vamos a usar para preguntar la razón por la que algo sucede, ¿sí? Por ejemplo, why do you want to change your meal plan? ¿Sí? En el caso de una nutricionista podría llegar a preguntarle esto a un paciente, ¿sí? Y nos va a contestar con la razón, el por qué quiere hacerlo. Y después tenemos una palabra bastante versátil que es how. How, cuando está sola, la usamos para preguntar por el modo o la manera en la que algo se realiza. Por ejemplo, how do you go to work every day? ¿Sí? Nos van a contestar cómo lo hacen, porque eso significa en español. Pero también esta palabra puede estar combinada con otras y formar una nueva pregunta, como por ejemplo si decimos how much o how many, que las vamos a usar para preguntar por cantidad. En el caso de how many, cantidad, cuando nos referimos a un adjetivo, a un sustantivo contable, algo que se puede contar. How many apples do you eat every day? ¿Sí? ¿Cuántas? How much también significa cuántas o cuántos, pero lo vamos a usar para sustantivos incontables. Por ejemplo, how much sugar do you add to your coffee? Por otro lado, tenemos también la preguntita how often. How often la usamos para preguntar por frecuencia. En español significa cada cuánto. Cada cuánto se hace una determinada acción. Por ejemplo, how often do you go to the gym? Y otro uso de how es también combinado con distintos adjetivos para preguntar por el grado de ese adjetivo. Por ejemplo, how old are you? How tall is he? En este caso va a significar, bueno, distintas cosas, ¿sí? Cuántos años o cuán alto es, etcétera. Bueno, ahora sí, enfocándonos un poco en la estructura, ambas estructuras, la de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, son bastante similares, pero hay una pequeña diferencia. En el caso de las preguntas cerradas, siempre vamos a usar la estructura de auxiliar, sujeto y verbo. El auxiliar va a ser una palabrita como por ejemplo do o does o did, que siempre es importante recordar que concuerden. Si estoy usando el presente simple, estoy hablando de una rutina, y la persona por la que estoy preguntando es he, she o it, es importante que me acuerde que el auxiliar que corresponde es does y no do. O si estoy haciendo una pregunta en pasado, bueno, entonces usaré did, por ejemplo. Después la persona, el sujeto, que es he, she, I, el que sea, y después un verbo. El verbo puede estar en infinitivo o a veces ing o en pasado participio, dependiendo del tiempo verbal en el que yo esté formulando la pregunta. Y por otro lado, las preguntas abiertas, la estructura se mantiene igual, solamente que agrego al principio estas palabritas de WH que te comentaba hace un momento. Entonces, primero va a venir esa palabra, después el auxiliar, después la persona y después el verbo. ¿Sí? Entonces, las estructuras son bastante similares. Otra cosa importante a tener en cuenta, dependiendo del tipo de pregunta que estoy haciendo, es la entonación. Si yo estoy haciendo una pregunta cerrada, al final de la pregunta mi entonación se va a ir para arriba. En cambio, si estoy haciendo una pregunta abierta, al final de la pregunta mi entonación va a bajar. Entonces, voy a decir, por ejemplo, do you like vegetables? Do you like vegetables? Yéndome para arriba. O, what vegetables do you like? What vegetables do you like? Yéndome para abajo. No es súper grande la diferencia, pero si uno presta atención, esa diferencia se hace y es importante hacerla también. A veces cuando estamos recién comenzando no prestamos mucha atención a la pronunciación, pero es importante prestar la atención desde un primer momento porque vamos a poder ir incorporando más y más
tips para sonar cada vez más naturales, si se quiere. Así que es un dato. Y por último, vamos a ver qué pasa con el verbo to be. Esto es un verbo muy particular. Si alguna vez estudiaste inglés, seguramente lo hayas aprendido porque es de los primeros que se aprenden y que se ven. Y es un verbo a su vez muy independiente y que a veces tiene sus propias reglas. Entonces, en el caso de las preguntas, por ejemplo, no cumple con la regla que acabamos de ver, sino que tiene su propia regla. Y la regla es, si por ejemplo la oración en afirmativo es she is a nutritionist, para formular la pregunta, lo único que voy a tener que hacer es invertir el orden entre el verbo to be, en este caso is, y la persona, en este caso she. Entonces yo voy a decir, is she a nutritionist? Y ya con eso armé la pregunta usando el verbo to be. Este ejemplo que te di es en presente, pasa lo mismo en español con was o con were. Was she a nutritionist? En el caso de ser tiempo pasado, ¿sí? Así que, bueno, espero que te haya servido esta mini clase. Acordate que al final del artículo tenés para descargarte una actividad en la que vas a poder hacer un pequeño resumen de todo esto que vimos y tenés 2 actividades también para que puedas practicar esto que aprendimos. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra mini clase.